Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todo el público asistente. Buenas tardes, estimados alumnos. Les saluda el profesor Dux. Soy encargado del curso de Geografía. En esta oportunidad vamos a desarrollar un seminario, ¿no? Que es, lo vamos a hacer a modo de repaso. Vamos a tocar diversos temas, diversas preguntas de admisión. Vamos a desarrollar cada una de ellas y también vamos a aprovechar para hacer un repaso en cuanto al marco teórico. Ok, a ver, vamos a iniciar ya. Vamos a iniciar y bueno, esperamos que sus compañeros se estén sintonizando. Ok, a ver si por favor avisar a todos sus compañeros que ya va a dar inicio al curso de geografía. Bien, en esta oportunidad vamos a hacer un repaso a los que recién se vienen conectando. Vamos a aprovechar para repasar, ¿no?, los diversos temas de geografía. Hemos recogido justamente varias preguntas de varios exámenes de admisión para poder desarrollarlas y también poder repasar, ¿no?, en cuanto al marco teórico. ¿Ok? Muy bien. A ver, entonces, en 2 minutos estamos dando inicio. A ver, por favor, avisar a todos sus compañeros que ya vamos a iniciar con el curso de geografía. En 2 minutos estamos iniciando. Muy buenas noches a Luz, a Guillermo, a Susana, a Fernando, que no se pierden ninguna clase. Muy bien. La perseverancia, la disciplina van a dar resultados. Ahí justamente nosotros nos estamos preparando para afrontar un partido muy importante, ¿no?, que es el examen de admisión. Es como el fútbol, ¿no? Es como el fútbol. El que tiene perseverancia, el que tiene disciplina táctica, hay altas probabilidades de que concrete un objetivo positivo, ¿ya? Así es. Entonces, en este desafío que se nos viene, este examen de admisión, justamente se pone a prueba todo el esfuerzo, ¿no?, que nosotros le dedicamos al estudio, a la disciplina, a la responsabilidad, ¿no? Entonces, bien. Nuevamente, saludar a cada uno de ustedes, también a Milagros, a Diana, Jacqueline. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Y ya estamos iniciando el desarrollo de este curso. ¿Ok? A ver, vayamos entonces a desarrollar, vayamos a resolver preguntas, ¿ok? Preguntas de exámenes de admisión. Muy bien. Empecemos con la pregunta número 1, ¿no?, que dice acerca de la geomorfología, ¿no?, y el ciclo hidrológico. Dice la siguiente pregunta: el ciclo de vida de un río en un sistema hidrográfico pasa por distintas etapas, ¿ya? ¿Correcto? En las cuales realiza con intensidad variable el modelado del relieve que atraviesa. Bueno, hasta aquí podemos ver de que estamos refiriéndonos al modelado del relieve, ¿no?, a los procesos de erosión principalmente, ¿no? En este caso, el agente que va a moldear, que va a erosionar, que le va a dar forma al relieve va a ser el río, ¿no? Así es. Entonces estamos hablando de la erosión fluvial. Muy bien. Dice, en su etapa juvenil se caracteriza por modelar un relieve típico de cañón o valle en forma de V, ¿ya?, por tener pocos afluentes, ¿ya? Muy bien. Fuertes pendientes y excavar profundamente su cauce. En su etapa senil se caracteriza por tener, bueno, es la pregunta que nos hace, ¿no? Entonces, a ver, vamos a dar un minuto para recibir sus respuestas. ¿Cuál sería la respuesta, ¿no?, a esta primera pregunta?
Ok, justamente aquí está refiriéndose, como ya hemos indicado, a los procesos externos de modelamiento del relieve, ¿no? Específicamente estás refiriéndose al proceso de erosión fluvial, ¿no? Entonces, en principio lo que debemos nosotros de conocer es de que todo elemento de la naturaleza está sujeto a cambio. La materia está en movimiento, ¿ok? Todo lo que existe externamente a nuestros sentidos, externamente a nuestra forma de pensar, la materia en sí es resultado de un proceso histórico. ¿Ok? El río que nosotros observamos tiene una historia. ¿Ya? El relieve que nosotros observamos tiene una historia. ¿Ok? Los valles tienen una historia. Justamente, cuánto tiempo han demorado para formar los valles, para formar las pampas, etcétera. Estamos hablando en una escala de miles o millones de años, ¿no? Así es. Entonces, en este caso, nos está describiendo justamente a ese proceso, ¿no? De formación, de modelado del relieve. Ok. Entonces, el relieve también tiene su historia. En un momento estuvo en una etapa juvenil, luego va a madurar y luego va a entrar a su etapa senil. Así es. Aquí tenemos justamente un gráfico, ¿no? Que nos muestra el proceso evolutivo, ¿no? El proceso histórico al cual está sujeto también el relieve. ¿Ya? Miren, el relieve en un primer momento tenía características juveniles, ¿no? Aquí dice justamente hay fuertes pendientes, hay pocos tributarios y hay un agente erosivo, un río, que está fuertemente erosionando el relieve y está dando formación a los valles, a los cañones, ¿no? Miren ustedes aquí el papel erosivo que está cumpliendo este río, ¿no? En su etapa juvenil, ¿ah? En su etapa juvenil. Está formando valles en forma de V, ¿no? En forma de U, ¿no? El cañón del Colca, por ejemplo, en Arequipa, está formado justamente por un río, ¿no? Así es. Entonces, con el pasar de los años, este relieve se va a ir desgastando, ¿no? Va a ir perdiendo va a ir pasando de una etapa juvenil a una etapa de madurez, ¿no? Así es. Y ya las características también van a ir variando, ¿no? Va a ser cada vez más un relieve de poca pendiente, ¿no? Un relieve donde van a ver cada vez más, aparecer más tributarios, ¿no? Entonces se nota, ¿no? Se nota de que ya es un relieve que está altamente erosionado, desgastado, etc. Miren ustedes, aquí está el papel erosivo, ¿no? Que están cumpliendo los distintos tributarios, ¿no? O sea, ya el relieve está en su etapa de madurez, ¿ok? Así es. Y de su etapa de madurez pasa a su etapa de adultez, a su etapa senil, ¿no? Aquí está, justamente aquí está en inglés, dice old, significa senil, a su etapa ya casi última, ¿no? Así es. Entonces, miren cuáles son las características de un relieve en su etapa senil. Y justamente del examen justamente hace referencia, dice, ¿cuáles son las características en la etapa senil? Dice, ¿no? ¿Cuáles son las características en la etapa senil del relieve? Entonces, aquí tenemos la etapa senil, ¿no? ¿Qué podemos decir? Entonces, ¿cuál sería la respuesta en esta pregunta? A ver, vamos a ir leyendo las opiniones, vamos a ir leyendo sus respuestas. ¿Okay? Un momento voy a sincronizar con el Facebook, a ver, para poder leer justamente sus respuestas. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Teniendo en cuenta de que ya
el relieve, ¿no?, se encuentra en una etapa senil, ¿no?, en una etapa ya ya prácticamente de muy avanzado, ¿no? Muy avanzado, así es. Muy bien, a ver. A ver, estoy leyendo ahí los mensajes. Y bueno, justamente tiene que ver con lo que estamos desarrollando, ¿no? A ver, posibles respuestas. ¿Cuáles serían las características del relieve en su etapa senil? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. A ver, por ahí dicen la D. ¿Ya? Muy bien. Sí, ¿no? La D. A ver, vayamos a ver. A ver, estoy... Así es, muy bien. JD Ayala, ¿no? Puede ser la letra D, dice. La letra D. Está dudando todavía, está dudando. A ver, la letra D. Guillermo Aguilar afirma que es la letra D. A ver, dice numerosos meandros, muchos tributarios y una pendiente acentuada. Ay, ay, ay. A ver. Bueno, en principio la pendiente ya no es pronunciada, ¿no? Al inicio, en su etapa juvenil, sí hay pendientes pronunciadas, ¿no? Hay un alto desnivel, ¿no? Quebradas profundas. Pero en su etapa ya senil prácticamente ya no existe pendiente, ¿no? Hay muy pocas pendientes, ¿no? El cauce es de menor profundidad, ¿no? El río cada vez más pues ya está entrando a su extinción, ¿no? Y bueno, hay pocos afluentes. El río está prácticamente entrando a su etapa final, ¿no? Entonces ya hay pocos afluentes. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Veamos. La respuesta sería la letra B, ¿no? Una escasa pendiente, un cauce de menor profundidad y pocos afluentes. Así es. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Recuerden que el relieve ha pasado de su etapa juvenil a su etapa de senectud. En su etapa de juventud tenía fuertes pendientes, un río muy torrentoso, ¿no?, con una fuerte capacidad erosiva, ¿no? Tenía varios tributarios, formando valles en forma de V, en forma cañones, ¿no? Pero este relieve, con el pasar de los años, miles de años, ha ido desgastándose, ha ido desmembrándose, ¿no? Y ha ido convirtiéndose paulatinamente en una forma de relieve casi llana, ¿no? Ya no hay pendientes, ya no hay, el río ha perdido su fuerza, su capacidad erosiva, está entrando a su extinción, ¿no? Así es. La letra B, alumno, sería la respuesta para la pregunta número 1. Así es. Una escasa pendiente, un cauce de menor profundidad y pocos afluentes, ¿ya? Así es. Esta es la respuesta. Muy bien. A este ciclo en la geomorfología se le denomina el ciclo de William Morris Davis. ¿Ya? Fue uno de los primeros geomorfólogos quien postuló de que el relieve está sujeto a cambios, de que tiene etapas en el tiempo, ¿no? De juventud pasa a su etapa de madurez y su etapa de madurez pasa a su etapa de adultez, ¿no? Y de su etapa de adultez nuevamente se inicia un proceso de juventud. ¿Ya? Así es. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Ya? A ver, a ver. Muy bien, esto ya es geografía del Perú, ¿no? Geografía del Perú. Dice, en la selva baja, bueno, de acuerdo a Javier Pulgar Vidal, también conocido con el nombre de Omagua, ¿no?
su nombre originario. En la región Omagua, que se encuentra entre los 400 y los 80 metros sobre el nivel del mar, a orilla de los grandes ríos, ¿no? O sea, los meandros, en la ribera de los meandros se forman extensos arenales con abundante limo que al descender el nivel de los ríos se convierten en áreas aptas para la agricultura. Estos arenales son conocidos como, así es, una muy buena pregunta, ¿no? Bien. Aquí, para ubicarnos, aquí tenemos un meandro, ¿no? Aquí está la región Omagua, justamente en esta región donde se forman estos ríos longitudinales, ¿no? Que recorren extensas áreas, ¿no? Aquí tenemos un meandro que tiene la forma, pareciera, ¿no? De una serpiente, ¿no? Una forma serpenteante. Recorren extensas llanuras, son muy caudalosas, ¿no? Y bueno, tienen una característica peculiar, que justamente en los lados, en sus laterales, se forman, se forman bancos de arena, ¿no? Arenales. Miren ustedes, si ustedes son buenos observadores, podrán identificar de que aquí, miren ustedes, se están formando estos bancos de arena, ¿no? O arenales. ¿Ya? Aquí están los arenales. Así es. Se forman justamente en la parte del borde de los meandros. ¿Ya? Aquí están los arenales. A ver, la pregunta es, dice, ¿con qué nombre se le conoce a estos arenales? ¿Ya? Así es. A ver, por aquí ya algunos ya se atreven, ¿no? Ya lanzan sus respuestas. Por ahí me dicen barrizales. Ya, vamos a evaluarlo, ¿ok? Vamos a revisar algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, las restingas, ¿no? ¿Qué son las restingas? Son terrazas fluviales más bajas e inundables en periodos de crecida de los ríos. Las restingas. También tenemos las tahuampas o aguajales. ¿Qué son las tahuampas? Son llanuras inundadas permanentemente, ¿ya? Permanentemente, y tienen carácter pantanoso, dice, ¿no? Entonces, ya con esta descripción, la pregunta es, ¿se podrá realizar agricultura en una tahuampa? Teniendo en cuenta de que es permanentemente inundada y tiene un carácter pantanoso, ¿no? Imposible, ya descartado, ¿no? Descartado. A ver, aquí tenemos los barriales, ¿no? Los barriales son arenales, dice justamente, depósitos de sedimento, de limo y arcilla, ¿no? Época vaciante de los ríos, y se aprovecha justamente para el sembrío del arroz, dice, ¿no? Así es. Aquí las cochas son lagunas, ¿ah? Son lagunas, son antiguos meandros, ¿ya? Los meandros constantemente están cambiando de rumbo y van dejando como testigo de su antigua localización lagunas, y esas lagunas reciben el nombre de cochas, ¿ya? Entonces me parece que ya la respuesta está más clara, ¿no? Ya tenemos una idea clara de cuál sería la respuesta. ¿Cómo se llaman estos arenales que van a ser áreas aptas para la agricultura? A ver, aquí está muy bien Jacqueline Quispe, así es, Jacqueline Quispe, también Gustavo Pérez, ¿no? Han afirmado de que la respuesta, y también Guillermo Aguilar afirma de que la respuesta es los barriales. A ver, vamos a ver cuál es la respuesta. Así es. Respuesta, la letra D. ¿Ya? La letra D, ¿no? Dadito, barriales. ¿Ya? Barriales. Aquí está la definición de barriales. Son arenales, ¿no? Que son aprovechados para la siembra del arroz. Porque estos arenales tienen limo y arcilla, ¿no? Lo necesario para la producción agrícola. ¿Ok? Muy bien. La letra D. La letra D. Seguimos.
Vayan apuntando, ¿ah? Vayan apuntando, ¿ya? Muy bien. Bien, acá tenemos ya una pregunta, ¿no? Acerca de desastres. Dice, cada cierto tiempo, nuestro planeta en constante movimiento, estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? No hay nada que esté estático, todo está constantemente cambiando, permanentemente cambiando, ¿ya? El río está cambiando, ¿ya? Así es. Todo está sujeto al cambio. Toda la materia, todo lo que existe, eh, está sujeta a los cambios. ¿Ya? A ver, entonces, dice aquí, cada cierto tiempo nuestro planeta en constante movimiento altera drásticamente su ritmo, originando una serie de fenómenos naturales, intensos o extremos. ¿Ok? En este contexto, afirmamos que un fenómeno natural como el Niño se transforma en catástrofe cuando, ajá, muy buena pregunta, ¿en qué momento un fenómeno que es natural, que es normal, que ha sucedido naturalmente durante millones de años, ¿no? Se convierte en desastre? ¿En qué momento se convierte en desastre, muchachos? ¿En qué momento los fuertes vientos se convierten en desastre? ¿En qué momento el movimiento de las placas tectónicas se convierten en desastre? Muy buena pregunta. A ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, analicemos cada uno de los enunciados, ¿no? ¿Cuál de estos enunciados nos da la respuesta correcta? A ver, ¿qué dice? Uno, a ver, ¿qué es el desastre? Aquí está, ¿no? El desastre. Es todo suceso que trae consigo la pérdida de vidas humanas. Aquí están las condiciones, ¿ah? Para que sea un desastre. Dice, todo suceso que trae consigo la pérdida de vidas humanas o de bienes producidos por un fenómeno natural o tecnológico y que sobrepasa la capacidad de respuesta local, alterando el normal desarrollo de las actividades de la región o zona afectada. Ya está prácticamente la respuesta, ¿no? Dice, la condición para que un fenómeno se convierta en un desastre, tiene que haber pérdidas humanas, tiene que haber un impacto social, ¿no? La sociedad tiene que ser afectada directamente por un fenómeno natural, ¿no? Por ejemplo, si hay un huaico, si hay una quebrada y se activa, y si es que no hay ninguna vivienda, no hay nadie, es normal, un fenómeno normal, ¿no? Natural. Pero si es que existen viviendas, existen poblaciones que viven justo en la parte donde desemboca la quebrada y se activa la quebrada y afecta, entonces ya estamos hablando de un desastre, porque hay pérdidas de vidas humanas, porque hay un impacto social. Así es. A ver, ¿cuál de estos enunciados nos dice eso, no? A ver, ¿solo afecta a las áreas naturales despobladas? No. ¿Destruye la flora y fauna silvestre? No. Entonces, como ustedes indican, la respuesta es solo la número 4, ¿no? Hay muchas pérdidas de vidas humanas. Así es. Entonces, la respuesta sería, a ver, vamos a ver. Aquí está justamente, cuando afecta a la sociedad es un desastre. ¿Ya? Así es. Peligro más vulnerabilidad te da el riesgo y el riesgo puede terminar en un desastre, ¿ya? Cuando afecta a la sociedad. Respuesta, la letra D. Dadito, dadito. Dedo, ¿no? Así es. Dedo. Solo la número 4. ¿Ya? Muy bien. Ya saben, ¿ah? Un fenómeno se convierte en desastre cuando tiene un impacto en la sociedad, cuando hay pérdidas de vidas humanas, cuando hay pérdidas de infraestructura, cuando la sociedad en concreto se ve afectada. ¿Ya? Así es. Nada más. Siguiente pregunta. Siguiente.
Seguimos, seguimos. Muy bien, nuevamente volvemos a geografía del Perú, ¿no? Geomorfología del Perú. Geomorfología del Perú. Dice, el relieve de la costa peruana presenta algunas geoformas denominadas tablazos. ¿Ya? ¿Ok? Los tablazos, ¿no? ¿Dónde se encuentran los tablazos? En la parte de la costa norte, ¿no? En Piura principalmente. Así es. Los tablazos, que siguen una secuencia determinada en su formación. Indique el origen secuencial de los tablazos que se presentan en el extremo norte de la faja costera. Ya, muy bien. Ok. Ok. Los tablazos lo vamos a encontrar en la costa norte, ¿no? ¿Qué son los tablazos? ¿Cómo se formaron? Ahí trabaja la geografía física, ¿no? La geomorfología, ¿no? Entonces, toda formación de unidades geomorfológicas responden a procesos internos y también responden a procesos externos, ¿no? Así es. Tiene que ver justamente con la tectónica de placas, ¿no? Y también por el movimiento de epirogénesis, ¿no? Es decir, el levantamiento leve de la corteza terrestre, ¿no? Así es. Bien, ¿cuál sería aquí la respuesta? ¿Mm? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, muy bien, a ver. Un lento hundimiento, dice. No, descartado, ¿no? El tablazo no es un hundimiento, es más bien un levantamiento, ¿ya? Es una lenta elevación, así es. Acciones aluviales de acumulación, ¿sí? Correcto, ¿no? Correcto. ¿Mm? Y acciones de abrasión marina, ¿no? Es decir, que aquí hay una fuerte actividad erosiva por parte de las corrientes marinas y el sistema de oleaje también, ¿ya? Y va a dar como resultado a los tablazos, ¿ya? Que por cierto son yacimientos de explotación de fosfatos, ¿ya? En la zona norte, en la costa norte. La respuesta sería entonces la letra D, ¿ya? Letra D, de dado, ¿ok? Muy bien. Seguimos. Bueno, y entramos a un tema también muy importante, que es la atmósfera, ¿no? La atmósfera terrestre. Dice, al realizar un trabajo en equipo sobre la atmósfera terrestre, muy bien, descubrimos que su distribución no es uniforme y que cada capa presenta características propias. ¿Ok? Ok. ¿Cómo se denomina el estrato de la atmósfera donde ocurre la mayoría de los fenómenos del tiempo y clima? Muy bien, ahí está. ¿Cuáles son en principio las capas de la atmósfera? ¿No? Sabemos que hay distintos niveles, ¿no? La atmósfera está organizada justamente en troposfera, estratosfera, mesósfera y la ionosfera o termósfera, ¿no? O algunos también le denominan la exósfera, ¿no? Así es. Y justamente en cada capa ocurren procesos particulares, ¿no? Tienen su particularidad a cada nivel de la atmósfera. Por ejemplo, hay capas en donde las temperaturas son mínimas y hay otras donde las temperaturas son máximas, ¿no? Hay capas en donde abunda el oxígeno y hay capas en donde no abunda el oxígeno, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos justamente, eh, tenemos la troposfera y tenemos la estratosfera, ¿ya? En la estratosfera se encuentra la capa de ozono, ¿no? Ahí está la fuerte producción de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta del Sol, ¿ya? La pregunta es, ¿en cuál de estas capas ocurren los fenómenos del tiempo y clima? ¿Ah? ¿En dónde ocurren los fenómenos meteorológicos, pues, muchachos? ¿En dónde ocurren las lluvias? ¿En dónde ocurren los granizos?
¿En qué capa, en cuál de estas capas se producen los huracanes, ¿no? Los fuertes vientos. Así es, a ver. Muy bien, Lady. Muy bien, Fernando. Así es. Geraldine Cabero, muy bien. Así es, ¿no? En la troposfera, ¿ya? En la troposfera. La troposfera es justamente esta capa que se extiende hasta los 12 kilómetros de altitud, ¿no? Y es en donde van a ocurrir todos los fenómenos meteorológicos y climáticos, ¿ya? Aquí se originan las lluvias, los chubascos, se originan los huracanes, se originan los granizos, etcétera. Todos los fenómenos meteorológicos. Así es. En la troposfera sería la respuesta la letra A. A, ¿no? Así es. A de Adidas. Muy bien. En la troposfera. Muy bien. Seguimos, seguimos. Seguimos. Muy bien, entramos a climas del Perú, ¿no? Climas del Perú. Recuerden cuáles son los factores que condicionan el clima en el Perú, ¿no? A ver, dice la pregunta. El clima del Perú está condicionada por los siguientes factores. Su posición intertropical, ¿ok? Su cercanía a la convergencia intertropical, ¿no? El anticiclón del Pacífico Sur, ¿no? Recuerden que en las costas, en el Pacífico, hay un sistema de alta presión, ¿no? El anticiclón del Pacífico Sur, la corriente de Humboldt o también la corriente peruana, ¿ya? La corriente peruana, que tiene aguas frías, ¿no? Que está ocurriendo justamente el fenómeno del afloramiento, ¿no? La cordillera de los Andes, entre otros. Todos estos factores van a condicionar los climas en el Perú. La pregunta es, ¿cuál es el factor que desempeña un papel determinante en la ocurrencia de lluvias torrenciales? Muy bien, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué factor determina la formación, la ocurrencia de lluvias torrenciales? Muy bien, ahí está la pregunta, ¿no? Aquí está justamente un corte transversal del relieve peruano. Estamos identificando gráficamente las tres unidades geográficas, ¿no? La costa, la región altoandina y la Amazonía, ¿no? El bosque tropical. ¿En cuál de estas regiones hay fuertes lluvias torrenciales? Principalmente en el bosque húmedo tropical, ¿no? En la Amazonía. Así es. A ver, ¿en dónde se forman las lluvias torrenciales? En la costa, en las zonas de alta presión o en las zonas de baja presión? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿En dónde se forman las lluvias? ¿En las zonas de alta presión o las zonas de baja presión? ¿Y en dónde se encuentra esa zona de baja presión? Donde hay una fuerte evaporación, donde hay una fuerte evapotranspiración y los vientos son más ligeros y están constantemente condensándose y formando nubes de trasvase que van a dar origen a las lluvias torrenciales, ¿no? Así es, ya está la respuesta. Muy bien, aquí me responde Gustavo. Guillermo Aguilar, muy bien, correcto, así es. Los vientos del este, ¿no? O también los vientos alisios, ¿ya? Que van a promover, van a empujar estas nubes de trasvase y van a generar justamente las condiciones para que exista precipitación, ¿ya? La respuesta es la letra A, la A de Anuel, ¿no? Los vientos del este, ¿ya? Los vientos del este o los vientos alisios también, ¿ya? Seguimos, 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 muy bien.
¿Están despiertos, ah? Seguimos. Dice, ¿cuál es el fenómeno que se presenta súbitamente en las cuencas hidrográficas altas y medias peruanas de fuertes pendientes por efectos de flujo de lodo, remoción de partículas sólidas y arrastre de materiales disgregados? Más claro que el agua no puede haber. A ver, ¿cuál es la respuesta ahí, muchachos? Muy bien, aquí estamos justamente mostrando un mapa de sombras. Este es en la región de Chosica, en donde hay justamente estos fenómenos, ¿no? Que son súbitamente, dice, en la parte media y alta de la cuenca, donde hay fuertes pendientes, se producen procesos gravitacionales, ¿no? Como flujos de lodo, remoción de partículas, ¿no? Así es. ¿Cómo se denomina? Nos dice la pregunta. Muy bien, claro, al ojo, ¿no? Al ojo. La letra A, pues, los huaicos. Estamos hablando de los huaicos, también conocido como yokyas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se originan los huaicos? Debido a los chubascos, ¿no? A precipitaciones intensas de corta duración que ocurren justo en esta parte de la cuenca y desencadenan inmediatamente la activación de la quebrada y lo que nosotros conocemos como huaicos, ¿no? Así es. La respuesta, la letra A, el huaico, ¿ya? Por ahí, ¿no? ¿Dónde están esos alumnos? Pues los huaicos, ¿dónde están los que arrasan con todo, ¿no? ¿Ah? Muy bien, seguimos, seguimos. Bien, entramos, nos vamos al bosque tropical. Nos vamos al bosque tropical. Dice, las cuevas, la viuda, dice, las lechuzas, la cueva de las lechuzas también se encuentran en Tingo María, ¿no? O de los tallos, son predominantemente geoformas e integran el relieve amazónico, ¿correcto? Se concentran en la selva alta, ¿no? Pulgar Vidal los denominó la rupa rupa, ¿no? Y son conocidas también como cavernas o grutas, y sirvieron en tiempos pasados de refugio y hábitat de algunas especies de fauna, así como del hombre. Por su origen, estas geoformas son formaciones, ahí está la, la pregunta, ¿no? Calcáreas, arreicas, fluviales, aluviales, kársticas. ¿Cuál es la respuesta, ¿no? Bien, aquí tenemos justamente fotografías, ¿no? De las cavernas, ¿no? Se forman por disolución, ¿no? Hay un proceso erosivo, ¿ya? Hay un proceso erosivo por las aguas subterráneas que están atacando químicamente al relieve. Estos relieves están formados principalmente de carbonatados, ¿ya? De elementos carbonatados, ¿ya? Y el agua los ataca químicamente y va generando lo que estamos observando en pantalla, ¿no? Estalagmitas y estalactitas. Y van generando inmensas cuevas dentro del relieve. A estas formaciones se le denomina, alumnos, muy bien, Rosita MP, Soledad, Fernando y Lady, correcto, muy bien, Geraldine, formaciones kársticas, ¿no? Así es, formaciones kársticas. Muy bien, ustedes ya están de avanzada. Está bien, está bien, está bien. Muy bien, precisamente es porque en estas regiones hay alta humedad, ¿no? Hay una fuerte actividad de meteorización química, ¿ya? Entonces, el agua químicamente está desintegrando la estructura química de la formación calcárea, ¿ya? Y está originando esta formación, ¿no? Kárstica. En el Perú, muy poco, ¿ya? Más hay en las regiones de Indonesia, de Filipinas, por ahí he visto unas fotografías impresionantes, ¿no? De formaciones kársticas, ¿ya? Muy bien, muchachos. La respuesta es la letra D. Muy bien. Bien, aquí entramos ahora
Geografía del Perú, ¿ya? Geografía del Perú. Dice, teniendo en consideración la orografía del territorio peruano. ¿Ah? Cuando hablamos de orografía, ¿a qué nos estamos refiriendo? Inmediatamente, ¿no? Orogénesis, formación de montañas, de cordilleras, de colinas, ¿no? Así es, ¿no? Ahí está. Dice, ¿cuál es el factor que influye en la distribución vertical de variedades geográficas en el Perú? Ahí está. Dice, ¿cuál es el factor que influye en la distribución vertical de variadas condiciones geográficas en el Perú? Muy bien, a ver. Aquí está justamente los pisos altitudinales, ¿no? De acuerdo al factor de la altitud, se van a ir formando regiones naturales, pisos altitudinales, microclimas, ¿no? Así es, cada región va a ir adquiriendo una particularidad climática, una particularidad de relieve y también una particularidad ecológica, ¿ya? En cuanto a flora y fauna. El factor de la altitud. Pero la pregunta es, ¿cuál es el factor que influye en la distribución vertical, dice, de las variadas condiciones geográficas del Perú? Creo que ya lo dije, ¿no? A ver, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos. Ojo que está refiriéndose a la orografía, ¿eh? Está tomando en cuenta la orografía, la cordillera de los Andes, ¿ya? ¿Cuál es el factor, dice, que influye, ¿no? Que influye en la distribución vertical de variadas condiciones geográficas? Prácticamente lo que nos dice cuál es el factor que determina los distintos pisos ecológicos en el Perú, ¿no? O cuál es el factor que determina la formación de las regiones naturales en el Perú. Eso es lo que nos está diciendo. Solo que le da una palabrería, ¿no? Para confundir. Ahí está. Muy bien, Geraldine. Lady D. Liz. Muy bien. Tania, Rosita, Geraldine están ahí a la vanguardia. Correcto. Muy bien. Muy bien. La respuesta es la letra B, ¿no? Ya lo dijimos. El factor de la altitud, ¿ya? Es el criterio principal, ¿no? Para la formación de las regiones naturales, para la formación de los pisos altitudinales, un criterio que tomó en cuenta el geógrafo, el maestro doctor Javier Pulgar Vidal. Él es nuestro padre. Todos los geógrafos le rendimos tributo a Pulgar Vidal y tratamos de seguir su camino. ¿Ya? Muy bien, la letra B, ¿ya? Correcto. Seguimos. Bien, bien. Entramos al tema de las vertientes hidrográficas. Al ojo, ¿ah? Dice, los ríos de la vertiente occidental o del Pacífico, ¿no? Ya les dieron la respuesta, se caracterizan por tener un régimen irregular, ¿no? Es decir, hay temporadas donde el caudal del río es moderado y hay momentos donde no hay caudal, ¿no? Es irregular, el régimen es irregular debido a la carencia de precipitaciones en gran parte de los meses del año. Esto ocasiona que algunos ríos de poco caudal, ahí está la clave, en periodos de estiaje, pierdan su recorrido superficial y no logren desembocar en el océano. Cuando esto sucede, se conocen como ríos, ahí está. ¿Cómo se le llaman a estos ríos? Que no llegan a desembocar al Océano Pacífico, sino que a la mitad de su viaje desaparecen. ¿Ah? Ahí está. A ver, a ver, a ver. Uy, uy, uy. Ya está la respuesta, ya me mandé ya. Buenas noches, Angel. Buenas noches. A ver, ponerse al día inmediatamente. ¿Cuál es la respuesta, alumnos? Muy bien, Gustavo. Gustavo está proactivo. Pero tengan en cuenta, ahí está JD.
Volvió JD, volvió Anthony. Muy bien, Fernando. Aquí tenemos justamente los tres tipos de cuencas, ¿no? Y también los tres tipos de ríos, ¿ya? Cuencas exorreicas, endorreicas y arreicas. Ríos que terminan en cuencas exorreicas, ríos que terminan en cuencas cerradas, y los ríos arreicos, ¿no? Que son los que no llegan a desembocar a un colector común, sino que a la mitad de su trayecto desaparecen. Desaparecen por evaporación o por filtración también. ¿Ya? También por filtración. Puede ser por filtración también. Puede ser que estén formando debajo del suelo, ¿no? Debajo del suelo puede que estén formando un gran depósito de aguas subterráneas. ¿Ya? Así es. Entonces la respuesta sería la letra A. Ríos arreicos, ¿no? Se le conoce como ríos arreicos. Muy bien. Correcto. Bien, bien, Zaida, bien, Guillermo, muy bien. Así es. Seguimos, seguimos. Mar peruano, ¿ya? Mar peruano. Dice, el litoral peruano, a orillas de la cuenca del Pacífico, integra el cinturón de fuego circumpacífico, donde ocurren más del 80% de los sismos que afectan a nuestro planeta. Así es correcto. Toda la parte del cinturón del fuego, ahí está conformada por placas convergentes, placas que están friccionándose unas a otras, ¿ya? Que están en proceso de subducción, generando sismos, ¿ya? En el borde del litoral llamado zona de subducción, la placa oceánica de Nazca se introduce bajo la placa continental sudamericana a razón de 9 centímetros al año, lo que da lugar a procesos de formación de, ahí está. ¿Qué se está formando, alumnos, debido a esta actividad tectónica? ¿Mm? Muy bien, ahí está, pues, ¿no? Aquí tenemos justamente, ¿no? La tectónica, ¿no? De placas. Muy bien. Aquí está el proceso tectónico. Aquí tenemos la placa de Nazca. Aquí está la placa sudamericana. Y miren, hay un proceso de placas convergentes que están originando una zona de subducción. Esta placa está subduciéndose, ¿no? 9 centímetros al año y está empujando a la placa sudamericana y está formando. ¿Qué está formando? Miren ustedes, ¿no? Así es, correcto, muy bien. Geraldine, Fernando, Darwin, Lady B, muy bien. JD también, ahí lo veo. ¿Mm? Así es, muy bien, alumnos. Las cordilleras continentales andinas, bueno, o la gran cordillera de los Andes. Así es, ahí se están formando las cordilleras. Correcto. Bueno, 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 bueno. Ahora entramos un poco a ecorregiones. A ver, en el Perú se han elaborado diversas clasificaciones regionales según las variables físicas, climáticas, altitudinales, biológicas, hidrográficas, entre otras, teniendo en cuenta la clasificación de Antonio Brack. Recuerden Antonio Brack, el biólogo, quien propuso el concepto de ecorregión, ¿no? Y que planteó 11 ecorregiones para el Perú. Dice, ¿cuál es la ecorregión donde predominan las cactáceas, el mito, el guanarpo, el guarango y los pajonales? Ahí está. Aquí tenemos la sabana de palmeras, la serranía esteparia, la costa desértica, el bosque seco o el bosque tropical. A ver, ¿en dónde encontramos el mito, el guanarpo, el guarango? ¿Mm? Ojo que la clasificación que utiliza Antonio Brack es distinta a la de Pulgar Vidal, ¿eh? Ojo ahí, ojo ahí. El criterio es distinto, ¿ya? El criterio aquí es más que todo ecológico, es más que todo flora, fauna, ¿no? También toma en cuenta, por supuesto,
variables climáticas, ¿no? Y se interrelaciona, ¿no? Es más que todo una perspectiva ecológica, ¿ya? Muy bien, ahí está. A ver, ¿qué dicen ustedes? Vamos, vamos. Bien, Fernando, Tania también, así es, correcto. ¿Cuál es la ecorregión donde predominan las cactáceas, el mito, el guararpo, el guarango y los pajonales? Muy bien, Darwin, ¿ah? Está bien, está bien, está bien. Así es, correcto. Son la serranía esteparia, ¿no? Así es, la serranía esteparia. Muy bien. La respuesta sería la letra B. ¿Ok? La letra B. Bueno, se acabaron las diapositivas, se acabaron las diapositivas y ahora nos dirigimos a más prácticas, más preguntitas. Vamos a seguir practicando. ¿Ya? Vamos a seguir practicando, vamos a seguir repasando. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué tenemos aquí? Muy bien. No se olviden que los seminarios van a proseguir. Ya la siguiente semana va a haber una nueva programación. Vamos a continuar con los seminarios hasta terminar el año, ¿no? Y vamos a estar ya comunicando constantemente de las actividades que vamos a seguir programando para ustedes, ¿no? Siempre pensando en el pueblo, siempre pensando en ustedes, que son eh, la reserva moral de este país, ¿ya? Son las generaciones que van a dirigir el futuro de este país y Perú Libre, la Academia Perú Libre es consciente de ello y estamos para servirles, ¿ok? Preparando juventudes, forjamos nueva sociedad. Así es, ese es nuestro lema, nuestro logo, ¿ya? La Academia Perú Libre, preparando juventudes, forjamos nueva sociedad. Así es. Muy bien. Seguimos practicando. Ustedes saben que este tema es práctica. Acá, el que no practica, el quien se duerme, lamentablemente, se la lleva la corriente, ¿no? Camarón que se duerme, se la lleva la corriente. Así es. Muy bien. Muy pronto, Max. Muy pronto se nos vienen simulacros, ¿ya? No se preocupen, chicos. Hay que ser perseverantes. Hay que estar ahí, detrás, muy disciplinados, ¿ya? Así es. Chicos, vamos. Pregunta número uno, dice, pregunta de la CEPRE San Marcos, ¿ah? 2015-1, dice, los sedimentos que se depositan, ajá, nuevamente, ¿no? Procesos externos, ¿no? Los sedimentos que se depositan en las llamadas cuencas sedimentarias se compactan y cementan, dando lugar a rocas sedimentarias. A este proceso es llamado. ¿Cómo se llama ese proceso de compactación y cementación? Es decir, de formación de rocas sedimentarias. ¿Ah? ¿Cómo se llama ese proceso? Nos pregunta la CEPRE San Marcos, ¿no? Así es, miren. Sedimentos que se depositan en las cuencas sedimentarias, se compactan y cementan, dando lugar a rocas sedimentarias. ¿Ya? Así es, ahí está la palabra clave, ¿no? Muy bien. A ver, vamos, chicos. Agradación, denudación, metamorfismo, diagénesis, cristalización. ¿Cuál es la respuesta?
Por ahí está Michael García, está acercándose, pero está preguntando, está dudando todavía. ¿Ah? Bueno, aquí todos sabemos, ¿no? Vamos aquí a ver, a dibujar un relieve, ¿no? Aquí tenemos un relieve. Todos estamos de acuerdo que la primera etapa del proceso externo de modelamiento es un proceso de denudación, ¿no? Este relieve que ustedes están observando entra a un proceso de denudación tanto por meteorización o erosión, ¿no? Y ese proceso de denudación entra a la siguiente etapa que es de agradación, es decir, todos los sedimentos, todo el material, ¿no? Sedimentado se va a depositar y va a ser transportado posteriormente a una cuenca sedimentaria, a un lugar en donde se va a ir depositando y va a ir formando capas, capas. Y estas capas van a ir posteriormente ocurriendo un proceso químico que se llama cementación. Y estos depósitos, estas capas, se van a ir transformando lentamente en una roca sedimentaria. Nos pregunta específicamente cómo se llama ese proceso, ¿no? Ese proceso de compactación y cementación. Ahí, alumnos, estamos hablando, como dice, a ver, aquí nos dice Zaida Barrientos nos dice, y Michael también por ahí se acerca, estamos hablando del proceso de diagénesis, ¿ya? Estamos hablando de diagénesis, este proceso de compactación y cementación, es decir, de formación de rocas, se llama diagénesis. ¿Ya? Ok, la letra D, por favor. Ahora, como tarea, cada uno de estos conceptos van a ir investigándolo y van a ir agregando ahí qué significa cada uno, ¿ya? Y van a llegar a diagénesis, que es justamente el proceso químico de formación de rocas, ¿ya? Así es. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal esa pregunta? ¿Ah? Fulera, ¿no? Ya, muy bien. Más preguntas entonces. Ya. Letra D. Siguiente. Dice, las áreas que se hallan ligeramente más altas en las áreas inundables en la llanura amazónica se denominan. Ajá. Dice ligeramente más altas. Ligeramente más altas. ¿Ya? Ligeramente más altas. En el bosque tropical, las tahuampas, las restingas y los aguajales están en la región Omagua, ¿no? Están en el llano, abajo, ¿ya? Entonces, nos dice la zona ligeramente más alta, es decir, está entre altos y filos, ¿no? A ver, vamos. A ver, aquí Fernando José me dice, él afirma de que en la respuesta anterior sería la letra B. A leer bien la pregunta, a leer bien la pregunta. No está preguntando cómo se denomina la etapa de acumulación de sedimentos. Nos pregunta cómo se llama esa etapa en la cual ya los sedimentos han sido depositados y están ahora cementándose y se van a transformar en rocas sedimentarias, dice. ¿Ah? Ese ya es un proceso, ya es una etapa ya mucho más específica. ¿Ah? Atento, Fernando José Ramírez, a darle bien una leída a la pregunta, leer atentamente.
¿Ya? A ver, siguiente aquí. Muy bien, Yariluz, ¿no? Yariluz, correcto. Muy bien, Margarita, muy bien, Lady B, así es. Los altos, ¿ya? Son zonas ligeramente más altas en donde se van a construir las viviendas, ¿no? En el bosque tropical, ¿ya? Los altos. Los filos se encuentran en la parte más alta todavía, donde se construyen ya las carreteras, etcétera. ¿Ya? Así es. La respuesta aquí sería la letra D. La letra D. Muy bien. La letra D. ¿Ya? Correcto. Muy bien. Siguiente dice, en el relieve costeño, mientras, a ver, completar la frase, por favor, se conforman por acumulaciones o rellenos de materiales niveles, ¿no? Son bloques nivelados levantados de la corteza. A ver, relieve costeño, ¿no? Relieve de la costa peruana, pues, ¿no? A ver, aquí tenemos dos unidades geomorfológicas. ¿Cómo se denomina esta unidad? De donde hay acumulaciones y rellenos de materiales, uno, y el otro son bloques nivelados, levantados de la corteza, ¿no? Que tienen un leve levantamiento y que se encuentra en el relieve de la costa peruana. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ah? Ya. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Vamos. Dice, ojo, dice acumulaciones o rellenos de materiales nivelados, ¿no? Estas son extensas llanuras donde hay acumulaciones y rellenos de materiales, que son fértiles inclusive, ¿no? Destinados a la agricultura intensiva en la costa. Son las pampas, ¿ya? Las pampas, ¿ya? Son fértiles porque antiguamente por ahí pasaron los ríos, ¿ya? Así es, las pampas. Y aquí dice, son bloques ligeramente levantados, ¿no? En la corteza, ¿no? Y ya en una pregunta anterior, casi al inicio, me imagino, recuerdo, hablamos de cómo se formaba el tablazo, ¿no? Por epirogénesis, un lento levantamiento, ¿no? Sobre la corteza, ¿ya? Así es, la letra A. Muy bien, la letra A, correcto. Muy bien. Seguimos, seguimos. Dice, una de las capas atmosféricas más densas donde se producen grandes reacciones químicas que sirve de protección a la vida terrestre. Es la... Ahí está. Ahí está. La pregunta completa. ¿En cuál de las capas atmosféricas hay fuertes reacciones químicas? ¿No? Es el primer escudo que tiene la Tierra que justamente nos protege de los vientos solares, ¿no? Imagínense que los vientos solares entren con toda la Tierra y no haya nada que nos proteja. ¿Mm? A ver, ¿cómo se denomina a esta capa atmosférica, ¿no? En donde hay reacciones químicas, ¿no? Reacciones iónicas, ¿no?
forman un gran campo químico, ¿no? Que todo lo que entra se desintegra, ¿no? Así es. A ver. Ojo que aquí dice la capa en donde se producen grandes reacciones químicas. No está haciendo referencia a los fenómenos meteorológicos, que son completamente distintos. Ojo ahí. ¿Ah? Por eso hay que darle bien, una leída bien, pues, ¿no? Bien atenta. La respuesta es justamente, su propio nombre lo dice, ¿no? Donde hay actividades iónicas, químicas, ¿no? El ion, en la ionosfera, ¿ya? Que es la última capa, donde hay fuertes actividades químicas. Todo cuerpo que ingresa a la Tierra tiene que pasar por la ionosfera, y es en la ionosfera en donde se desintegra, ¿ya? Donde se desintegra y donde se acumula todo ese material desintegrado en la mesósfera. Y en la mesósfera va a ocurrir un fenómeno que se llama la formación de las nubes noctilucentes, ¿ya? Y esas nubes noctilucentes se forman justamente por estos materiales que han sido desintegrados desde la parte de la ionosfera, ¿ya? Así que la capa en donde ocurren grandes reacciones químicas y sirve de protección a la vida terrestre es la ionosfera, ¿ya? La ionosfera. Así es. Y justamente en la ionosfera está, pues, ¿no? El gran campo geomagnético, electromagnético, ¿no? Que funciona como un escudo ante los fuertes vientos solares, ¿no? Que están llegando a la Tierra. Muy bien. Seguimos. Acá en la letra B, apunten, apunten. Seguimos. La capa atmosférica donde se producen los vientos, los relámpagos y las precipitaciones se denomina. Ahí está. Me parece que por ahí ya lo vimos, ¿no? Está regalado, ¿ah? Con esto ingresan ya inmediatamente. A ver, ahí les espero, un minuto. Ahí está Michael. Muy bien, Michael. Muy bien, Michael. Claro, muy bien, Lady. Ahí está Lady Liz. En coro, ¿no? Claro, pues, por supuesto. Es la capa en donde van a ocurrir los fenómenos meteorológicos. ¿Y cuáles son esos fenómenos meteorológicos? ¿Ya? Los relámpagos, los huracanes, los vientos, las lluvias, etcétera. Es decir, en la troposfera. En la troposfera. Así es. ¿Ya? Muy bien. Seguimos, seguimos. Dice, fenómeno tectónico que más ha contribuido, ¿ya? Aquí, que más ha contribuido a formar los plegamientos y las fallas de la corteza terrestre. ¿Por qué se forman los plegamientos y las fallas? Por las fuerzas de compresión, pues, ¿no? De las placas tectónicas. ¿Ah? Pero no hay placas tectónicas. A ver, ¿cuál sería ahí la respuesta? Ahí está. Muy bien, a ver, vamos.
Fenómeno tectónico. Bueno, está haciendo referencia a la actividad tectónica, pues, ¿no? Así es. A la convergencia de placas tectónicas. Efectivamente. Esas fuerzas compresivas originan de que la corteza terrestre se pliegue o, o se rompa, ¿no? Originando fallas geológicas. Así es. Muy bien, Alexia. Muy bien, Zaida. Margarita. Muy bien, correcto. El diastrofismo, alumnos, es el proceso justamente de convergencia de placas. ¿Ya? Así es. Muy bien. ¿Tienen problemas con la pantalla? ¿Alguien? Yo estoy viendo aquí todo normal, ¿ah? A ver, me confirman, ¿ya? Así es, la letra D, ¿ya? La letra D. Muy bien, seguimos, seguimos, seguimos. Tenemos aquí la contaminación minera, ojo, la deforestación y la polución atmosférica son formas de deterioro ambiental que caracterizan respectivamente al... Ahí está. ¿Cuál es la respuesta? En donde hay, dice, contaminación minera, en donde hay deforestación y en donde hay polución atmosférica. Ahí está. ¿Ah? Ahí está. Muy bien, chicos. A ver, vamos. A ver, espero sus respuestas. Dice la contaminación minera, la deforestación y la polución atmosférica son formas de deterioro ambiental que caracterizan respectivamente. Aquí están los lugares, ¿no? A ver. Bueno, definitivamente una de las ciudades que presenta mayor polución atmosférica es Lima Metropolitana, ¿no? Por ser una de las ciudades más pobladas, ser una de las ciudades con mayor densidad demográfica y también porque es la ciudad donde se registra la mayor concentración de automóviles, ¿no? Por tanto, hay una fuerte polución atmosférica, ¿ya? La deforestación, bueno, esto ocurre principalmente en la región de la Amazonía, ¿no? En el bosque tropical, así es. Y la contaminación minera ocurre principalmente en el río, en este caso el Rímac, ¿ya? Justamente en la parte de la cabecera de la cuenca, en donde nace el río, hay actividad minera que constantemente está empujando los relaves mineros hacia el río, contaminándolo, ¿ya? Entonces, en el río Rímac hay una fuerte contaminación minera, en el Alto Guayaga hay una alta deforestación y hay una polución atmosférica muy pronunciada en la ciudad de Lima. La respuesta sería la letra A. ¿Ok? La letra A. La letra A.
Muy bien, y bueno, para cerrar, ¿no? Para cerrar. La ecorregión del desierto del Pacífico tiene características similares a la región. Ay, ay, ay. ¿No? La ecorregión del desierto pacífico es el planteamiento de Braque, ¿no? Ya. Ahora, de acuerdo a Pulgar Vidal, ¿cuál es la región similar, ¿no? Que tiene las mismas características o casi mismas que el desierto del Pacífico? ¿Cuál de estas regiones? ¿La Quechua, Suni, Chala, Rupa-Rupa u Omagua? A ver, un regalo para ustedes. ¿Cuál es la respuesta? Ahí está JD. Bien, Alexia, JD, Alexia, Liz. Muy bien, chicas. Están a la vanguardia. Muy bien. Correcto, así es. La región de la Chala. ¿Ya? Muy bien, Margarita. La letra C, ¿no? La C de Chala, ¿no? La región Chala. ¿Ya? O costa, o costa. Costa o Chala. De acuerdo a Braque, es la ecorregión del desierto del Pacífico. ¿Ya? Así es. Muy bien, muchachos, muy bien, chicos. Ha sido un gusto estar con ustedes y ya nos estamos encontrando en una siguiente oportunidad, en una nueva edición. ¿Ya? Voy a conseguir más materiales para ustedes para seguir practicando. Ustedes saben que este tema es mucha lectura, mucha práctica y mucha disciplina. ¿Ok? Muchas gracias por prestar atención y nos estamos encontrando en la siguiente, hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Cuídense, chicos. Un gran abrazo. Nos vemos.